Bienvenidos al cuarto episodio de Historia de Otra Clase. Estamos acá con Guille Kane. Hoy nos falló Fede, que fue aclamado por el público como su última presentación, pero bueno, ya lo tendremos de nuevo con nosotros. Bueno, y Iván Hirsch, te tenés que presentar vos también. Iván Hirsch, quien les habla, Hola, por supuesto. ¿cómo están? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy el tema que preparamos, como prometimos en el último episodio, es el estallido de la Primera Guerra Mundial, del cual se cumplen ahora 110 años, ya se están cumpliendo. Así que bueno, y en un mundo que está, como decíamos la última vez, en el cual la guerra pasa a ser algo completamente cotidiano, digamos, de debate, pasa a estar presente en la situación política internacional. Bueno, nos parecía interesante poder abordar un poco el tema. Sí, bueno, el documento del Congreso del Partido Obrero, documento internacional que se reunió recientemente, definió algo que me parece interesante, por ahí no es el tema de hoy, pero dice, desde la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, que no estamos tan cerca de una guerra nuclear. Es un poco, asusta un poquito, pero es la situación que estamos teniendo en el mundo. Bueno, ¿cómo arrancamos esto? Bueno, a ver, un paralelismo interesante con la actualidad es que ahora se discute mucho cuál posibilidad de un estallido de la guerra. En ese momento, antes, los años previos a la guerra, estaba presente, era parte del debate, esas tendencias, el reforzamiento bélico de las potencias, la disputa, los choques por las colonias, por zona de influencia, y muchos problemas también nacionales, de conformación de estados nacionales, de pueblos que tenían cierta identidad etnográfica en sí misma, lenguas, pero que no tenían un estado propio. Todavía había imperios en la Europa de aquella época, imperios de forma arcaica, si se quiere, no el estado republicano en el cual nosotros estamos acostumbrados a vivir. Entonces, bueno, y esto se discutía, el problema de la guerra, hubo conferencias tanto de los jefes de Estado como de la propia izquierda revolucionaria, de la socialdemocracia, para ver cómo se posicionaba en torno al tema de la guerra, con lo cual, bueno, era evidente que las cosas se encarrilaban hacia ese lugar. Sí, me parece importante arrancar reivindicando el concepto marxista sobre la guerra. Creo que ayuda un montón, porque la guerra es un hecho barbárico, es un hecho que parece irracional. O sea, no nos llegan hoy en día incluso esas imágenes de Gaza, esas imágenes de Ucrania, vemos la destrucción y decimos, ¿cómo puede entrar en una mente humana tomar la decisión de hoy mandamos a bombardear acá, hoy matamos a esta gente allá? Parece una cosa demente, ¿no? Pero, sin embargo, hay una tendencia a la guerra que es propia del sistema capitalista. Lógicamente también existían los sistemas anteriores, no digo que sea una novedad del capitalismo, pero el capitalismo en su funcionamiento, en su dinámica interior, y por eso digo Marx, el marxismo, avanzaron en este sentido, explican cómo las crisis permanentes de sobreproducción, de caída de la tasa de ganancia, de una sobreacumulación del capital, tienen en su propia lógica, junto a crisis económicas, desocupación, despidos, también un último recurso en la guerra misma para destruir ese capital sobrante y también para conquistar mercados para la ampliación, digamos, del comercio y el desarrollo económico de lo que se van a constituir como las grandes potencias capitalistas. Entonces, me parece importante que en esas conferencias que vos contabas de socialistas y demás, lo que estaban denunciando era por qué las potencias capitalistas del mundo que dominaban esa época, Inglaterra, Francia, Alemania, estaban preparándose para lo que sería la primer gran guerra, la primera guerra mundial. ¿Por qué? Por el alcance que también iban teniendo esas potencias en la dominación del mundo. Que ya no era una guerra entre 2, 3 contrincantes, sino una guerra que llega a implicar gran parte de la geografía internacional. Sí, y el reparto del mundo. O sea, lo que agrego a lo que vos decís es que esa caracterización teórica de la guerra es de la guerra imperialista, digamos, la de la guerra en una determinada fase del desarrollo capitalista, porque bueno, la guerra no solo es propia de todos los regímenes sociales de explotación y demás, sino también en el origen del capitalismo mismo. Surge con la guerra, incluso la Revolución Francesa, después vino la Europa del siglo XIX estuvo cruzada por periodos de guerras y la revoluciones, acumulación originaria sobre la base del saqueo de pueblos que se fueron colonizando en todo el mundo. De hecho, la conquista de América tiene que ver ya con cierta competencia imperialista que había por llegar a Oriente en la Europa de esa época. Entonces, lo que cambia es que para fines del siglo XIX entramos en lo que se llamó, Lenin lo definió como la fase imperialista y acá última, la fase superior del capitalismo. Una edición
clásico. Un clásico de de Lenin, imperialismo, etapa superior del capitalismo, así que recomendamos para entender estos temas. Tiene una conceptualización de la dinámica del imperialismo, sobre todo incluso la dinámica como sistema económico que tiende a esta fase imperialista. Está el libro de Hobsbawm, que es de la trilogía que cierra el siglo XIX, que se llama La Era del Imperio, esta última, la parte 3, digamos. Pero efectivamente ya el imperio está bueno porque, por un lado, efectivamente había imperios, digamos. Exacto, esto lo reafirmo porque hoy, para poder entender, por ejemplo, Rusia tuvo una constitución más de 100 años después de que Argentina haya tenido una asamblea constituyente. Es algo para tomar dimensión también de que había formas políticas muy retrógradas. Bueno, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, que eran formaciones políticas muy reaccionarias, no solo formas, digamos, en su forma y en su contenido, eran muy retardatarias, digamos, reaccionar históricamente. Pero imperialismo también porque el mundo estaba repartido ya para esta fase, a partir de sobre todo, creo que es en 1885 la conferencia aquella de Berlín, de reparto del mundo en zona de influencia, sobre todo África, Asia, entre un puñado de potencias europeas, y bueno, y empieza a jugar también Estados Unidos y Japón, dentro de ese núcleo de potencias. Está claro. Pero un poco esto que hablábamos, ¿no? Había un incremento, digamos, en los niveles armamentísticos, en las tensiones. De alguna manera Lenin había planteado, se terminó el reparto del mundo y la única forma que se podía avanzar desde ahí era la guerra entre las potencias, digamos. Estaba el análisis, este libro se escribe, El imperialismo, luego, digamos, de la declaración de la guerra, pero un poco explica en este reparto de zonas influencias del mundo, en esta nueva etapa, con monopolios, con capital financiero, con exportación de capitales, digamos, donde puede haber grandes conglomerados internacionales que son de los países centrales, que explotan los recursos de los países coloniales, que no se trata solo ya de la exportación de mercancías, que por ahí, ¿no?, la estudiamos en la primaria, acá de Inglaterra con Argentina, ¿no?, que venían los textiles, sino colonial. Claro, de la instalación de las empresas, de las casas matrices en todo el mundo. Entonces, esto es un poquito lo que se va a pelear en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Lenin dice que por esta dinámica de exportación de capitales ya, ¿qué es esto? Inversión. Esto charlamos en el primer episodio en Argentina. Bueno, que acá los puertos se hicieron con capitales ingleses y europeos, los frigoríficos, los ferrocarriles. Eso es la exportación de capitales. Ni hablar los créditos también, los préstamos, la deuda externa. Pero Lenin va a decir que el imperialismo en esta parte, o el capital imperialista, no pasa a vivir ya del comercio, sino de cortar el cupón como rentista, dice. Es decir, ser los accionistas de esos capitales que ya están invertidos en otros estados. Y esto cambia también el problema de la guerra, porque ya no es un problema territorial, de que yo me quedo con tal porción de territorio, que también era parte de las disputas, pero había más allá, digamos, esto de zonas de influencias tiene que ver con que ¿quiénes controlan? Pues yo pongo una fábrica, una multinacional, viene y pone, bueno, ahora se discute, por ejemplo, Vaca Muerta, una planta de GNL acá en Argentina. No es solo invertir 30.000 millones de dólares, implica todas unas condiciones de seguridad, se dice seguridad jurídica, de que no te van a expropiar, de que no te van a, digamos, de que no vas a tener las condiciones para efectivamente desarrollar ese negocio. Y esto pasa a estar muy presente en la guerra entre las potencias, la disputa por el mercado mundial. Ahora, nosotros decíamos que veníamos a hablar de cómo fue el estallido, ¿no? Entonces me parece que una cosa que habría que empezar a colocar, ¿en qué se entiende? No es una guerra directa que arranca en la frontera entre Alemania y Francia, digamos, por poner dos potencias centrales, sino que el problema empieza en los Balcanes. O sea que hay toda una etapa que son guerras, digamos, por procuración, y de las guerras por procuración pasamos a la guerra directa. Es interesante porque ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania se ha discutido un montón. ¿Está en juego la autonomía de Ucrania o Ucrania está siendo un vehículo de las fuerzas de la OTAN? Bueno, algo parecido se discutía en las guerras de los Balcanes, que duraron casi 10 años, un poquito menos, creo que de 1905. Fueron dos. Dos ciclos, digamos, de guerras ahí en los Balcanes. Hay escritos muy importantes de Trotsky, que estaba exiliado de Rusia y fue corresponsal de guerra para periódicos socialistas en la zona, y que no tomaban un bando por uno o por otro de los pueblos de los Balcanes, sino que explicaban cómo esas guerras estaban siendo
justamente guerras por procuración, eran peones en manos de las grandes potencias de la época que se estaban matando entre sí como una expresión de las tensiones internacionales que ya se estaban desarrollando, digamos, entre Inglaterra y Francia, alineadas con el imperio zarista de Rusia y el imperio austrohúngaro con Alemania, que bueno, va a terminar entrando ahí el imperio otomano. Digo, para un poco el paneo, aunque sea básico para los que están en casa. Sí, la próxima, no llegamos a preparar un mapa, pero sería mucho más claro si no tuviera un mapa, porque además son una pequeña cantidad de territorios en muchos países. Que es nuestro productor que hoy no Claro, vino. que tendría que estar acá proyectando totalmente. Le vamos a poner a trabajar para la edición del video. Así. Claro, así acá arrancó todo el problema. Nos dibuja un mapa. Pero sí, el tema de los Balcanes obviamente es muy complejo de entender porque es una cantidad de nacionalidades, pero hay conceptualmente algo que me parece importante, que es en esta época se están consolidando recién los estados-nación, que son también una novedad de la época, sobre todo particularmente de Europa después de la Revolución Francesa. La Revolución es de 1848 y se consolidan los estados-nación, que son los que van a desenvolver estas presiones imperialistas. Por ejemplo, Alemania se unifica después de la guerra con Francia, una unión aduanera con Bismarck, y empieza a prepararse como una potencia imperialista. También Italia, también Japón. De hecho, Rosa Luxemburgo va a decir algo interesante porque es cómo esta configuración también fue consecuencia de guerras. Digamos, la guerra de Japón con Rusia permitió, y antes con China, permitió a Japón darse una reorganización militar y como Estado y como potencia para meterse como una de las potencias contendientes. Estados Unidos y la guerra contra España. Sí, sí. La dominación sobre Cuba, bueno, todo el Puerto norte Rico, de México, que sigue siendo colonia al día de hoy. Al día de hoy, tal cual. Que eran las Seguimos últimas, peleando por las últimas nacional. posesiones coloniales de España en la zona, y que Estados Unidos en su ascenso desplaza a España, ¿no? Exacto, entonces ya estaba, bueno, y ahora las guerras también anglo-boer, digamos, las guerras en África están dando, pero estas configuraciones, estas potencias se reconfiguran a partir de las propias guerras que van librando y se van configurando un escenario de ya más dos bloques. En los Balcanes es interesante porque estaba tal el nivel de dispersión, en un quilombo, digamos, por decirlo básicamente, porque estaban los rumanos, tenían una parte dentro del Imperio Austrohúngaro y una parte afuera. Podemos meter una Los placa de serbios crónica, también. los Balcanes eran un quilombo. Claro, y nadie se da, da. de hecho, la balcanización se usa como sinónimo en la jerga política, digo, que está completamente atomizado, digregado, y tiene que ver con eso. Era un rosario de pueblos que no tenían las fronteras con las cuales quedaban trazadas los estados y los imperios, no tenían ninguna relación con la composición étnica. Entonces, algunos, por ejemplo, los serbios tenían que luchar, en este caso, cuando estalla la guerra contra el Imperio Austrohúngaro por su independencia nacional, pero los rumanos estaban peleando contra la potencia zarista y después quedaron bajo la dominación de los austrohúngaros, entonces después se vuelven a pasar. Entonces, esta idea, digo, de las guerras de procuración, en la cual había pueblos que para tratar de formar su propio estado se apoyaban en una potencia contra la otra, pero terminaban actuando en función del interés, consciente o inconscientemente, en función del interés de las potencias dominantes que se disputaban la zona. Turquía, el Imperio Austrohúngaro y Rusia en la parte más del este, y bueno, yendo para la parte occidental, estaba Alemania, que juega un papel central en este periodo porque va creciendo, desarrollándose cada vez más en la potencia económica, que tenía que quebrar el dominio de Inglaterra sobre el mercado mundial. Bueno, esta es una olla a presión en ese sentido, digamos, Europa de la época. Ahora, cuando nosotros hablamos al principio, vos decías que se venía la guerra, que se respiraba un poco en el aire, y que había congresos de los socialistas de la época, de las corrientes obreras, de los partidos socialdemócratas, diciendo que se iban a oponer a la guerra, ¿no? Que era la masacre de un pueblo contra otro, que era una guerra de los patrones, de los capitalistas, que le oponían el internacionalismo proletario, la hermandad de los trabajadores de un lado y otro de la frontera, ¿no? Se hizo una conferencia socialista en Berna, ¿no? Unos años antes ahora no me acuerdo del año exacto, ¿qué fue? ¿En 1913? Stuttgart fue en 1907, bueno, creo, después... Sí. O 1912. Bueno, en 1912 puede ser. Bueno, pero donde se aprobaron resoluciones muy radicalizadas contra la guerra, diciendo, porque Lenin la propuso en Berna, que efectivamente había que transformar la declaración de la guerra cuando surgiera en la revolución contra los gobiernos capitalistas que convocaron a la guerra. Entonces, bueno, un planteo extremadamente revolucionario que lo aceptó toda la Internacional Socialista de la época, la Segunda Internacional, ¿no? Sin embargo,
Lenin va a hablar después de una bancarrota de esa internacional, porque cuando llega el momento de declaración de la guerra, lejos de levantarse contra sus gobiernos, la inmensa mayoría de todo ese movimiento socialista, que recordemos en la época, creo que lo hablamos un poco también en el primer capítulo, el movimiento socialista de principios del siglo XX era masivo. La clase obrera alemana era socialdemócrata y también era muy importante en Francia, en muchos de los países era un movimiento absolutamente masivo, pero que se embloca atrás de su burguesía. En los congresos, en los parlamentos, votan los créditos de guerra, votan las declaraciones de guerra, se embarcan junto a la burguesía de su país y llaman a los trabajadores a alistarse en el ejército y matarse con los trabajadores del país vecino en función de intereses que siempre habían explicado que no eran los propios, ¿no? Entonces, bueno, es muy impresionante cómo después de largos años de discursos, la presión material de una integración al Estado que había ido capturando a estos partidos socialistas, los quiebra en un punto absolutamente de principios. Este año, que se cumplieron 100 años de la muerte de Lenin, sacamos este número en Defensa del Marxismo, el 61, donde hay mucho material sobre Lenin y la guerra, sobre las polémicas con los teóricos de la Segunda Internacional como Kautsky. A mí me tocó escribir sobre ese tema, así que justo este año lo tengo fresquito, lo estuve repasando, y al que le interese profundizar el tema, recomendamos la En Defensa del Marxismo. Pero es muy importante porque, de alguna manera, el problema de la revolución, el problema de la independencia de clase, es indisociable de romper con la unidad nacional que el fenómeno de la guerra le impone a la clase obrera. O sea, la idea de que como hay un enemigo exterior, hay que dejar de lado cualquier problema político interno de la sociedad y alistarnos contra los enemigos, ¿no? Entonces, Lenin se levantó contra esto y planteó el derrotismo revolucionario. Es un concepto por ahí, a veces tiene un nombre medio difícil de entender. Él, lo que decía, creo que la frase que mejor lo plantea es: nuestro principal enemigo está en nuestra propia casa. Es nuestra clase dominante, es nuestra burguesía. Y Lenin decía, demos vuelta al fusil. Nuestro enemigo es el zar en Rusia. En primer lugar, porque nos oprime acá. No los trabajadores alemanes. Claro, no los trabajadores alemanes. Entonces, lo cual era muy osado en un momento de guerra. Y bueno, hay que decirlo, muchos de los que levantaron estas posiciones revolucionarias terminaron presos. Bueno, vos lo que decías hoy con esto de la presión material que existe, y con esta idea de la importancia que tiene la socialdemocracia alemana en particular, la Segunda Internacional medio que giraba en torno un poco del partido alemán, que era el más desarrollado, el más importante. Sacaba como 4 millones de votos, tenía diputados y todo. Pero en un momento, yo leyendo acá, tenía, por ejemplo, 91 periódicos en Alemania, el Partido Socialdemócrata Alemán, y 56 editoriales, imprentas sobre todo. Entonces, claro, pasar a la clandestinidad no era solo un problema, si bueno, che, en mi facultad no me van a dar bolas y yo voy con una posición contra la guerra. Era perder un resorte importante ya incluso en términos económicos. Son los sindicatos. Un aparato político se había construido, claro, en torno a eso. Entonces ya el papel que había ganado, si quieren, en la presencia, en el tablero de la democracia burguesa alemana, se le pasa a jugar en contra. Y ya, bueno, esto de traicionar los principios en el punto de decir, bueno, no, si está en juego la patria, hay que defender la patria primero. Eso obviamente rompe la bancarrota internacional. Acá, bueno, también está el libro de Lenin, cuyo título es La bancarrota de la Segunda Internacional, porque ustedes imagínense que no podía hacer ninguna reunión juntando a los franceses, los alemanes y los rusos estaban en bandos opuestos, no, los austríacos, no podía hacer una reunión internacional ya. Y es muy cínica la presentación, porque ellos compraron el discurso. Cada bando se presentaba, obviamente, como lo vemos hoy con la guerra en Ucrania, como el defensor de la libertad contra el despotismo. Entonces los alemanes decían, no, nosotros estamos tratando de derrotar el despotismo zarista. Nuestro enemigo es el zar. Y si derrotamos al zar, estamos haciendo un favor a la Revolución Rusa. Y lo mismo decían todos, obviamente. El francés decía, escúchame, los que dirigen el imperio alemán son una casta de militares. También los herederos de las castas de los príncipes Junker feudales. Y bueno, cada uno tenía su argumento. Las banderas democráticas y republicanas para la guerra capitalista. Claro, ¿no? Y se usaban. Y todo el mundo tenía, porque por ejemplo, no había un bando progresivo, un bando regresivo en términos democráticos, si quiere, porque estaba Inglaterra y Francia como países más libres, si quiere, aliados con la monarquía zarista, que era lo más retrógrado, y después los alemanes que decían que estaban contra el zarismo, que era lo más retrógrado, pero al lado tenían como aliado al imperio austrohúngaro, que era calco de los zaristas. Entonces,
combatir es además lo que terminan diciendo Lenin, Trotsky, los revolucionarios que sí sostienen una posición independiente, es justamente ustedes están haciendo el peor de los favores a la revolución rusa. Porque es lo que usa el zar para atacar nuestra posición contra la guerra. Dice, miren la socialdemocracia alemana. Y le dice a los obreros, los socialdemócratas están en contra de nuestro interés nacional. Entonces, ese es el problema que se le va a plantear a Lenin, a Trotsky, digamos, ese debate por combatir esa posición que pasaba a ser mayoritaria en la Segunda Internacional, bueno, y con honrosas excepciones, como el caso de Karl Liebknecht. Sí, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo. Bueno, sí, ella no fue diputada, pero digo, el que votó en contra, digo, de los créditos de guerra, que fue como el 4 de agosto de 1910. El 4 de agosto, de verdad, él vota a favor. Ah, mirá, no, un detalle, porque la cosa es así. Karl Liebknecht toda la vida había defendido, como diputado socialdemócrata, la disciplina de voto de partido, que en general se usaba contra la derecha, que era relativamente minoritaria y a veces quería votar cosas con el gobierno alemán. Entonces él defendía el criterio de reunir el bloque del partido y fijar un criterio. Y quedó en minoría a la hora de los créditos de guerra, con lo cual en esa primera votación él vota los créditos de guerra, después explica su oposición públicamente, incluso viaja a Bélgica, que está siendo invadida por Alemania, a reunirse con los trabajadores de Bélgica y rechazar la invasión, cosa que ya le empiezan con las sanciones legales, y creo que en una votación posterior, sí, en diciembre. En diciembre rechaza el presupuesto de guerra, primero vota solo, después se suma otro diputado de la izquierda, que lo que va a ser después una izquierda comunista, que es Otto Rulle, pero es impresionante esta idea de solo. Lenin lo defendió a Liebknecht a rajatabla. Dijo, hay que estar, no importa que nos digan que los que nos levantamos contra esta posición colaboracionista seamos una minoría, hay que estar solos como Liebknecht, decía Lenin, que era un héroe, porque se había levantado en una tribuna antimilitarista en la mitad de un parlamento de todos diputados que eran fanáticos patrioteros de la guerra, que lo querían hasta linchar físicamente a Liebknecht, y de hecho lo metieron preso, a él, a Rosa Luxemburgo y a muchos de los revolucionarios de la época que fueron una agitación antimilitarista y que conformaron el ala izquierda de lo que se va a llamar la conferencia de Zimmerwald, que es una conferencia que va a tratar de reagrupar a los socialistas frente a la guerra, frente a esta bancarrota de la mayoría. Va a tener un ala mayoritaria, más bien reformista, pacifista, y va a tener una minoría donde van a estar los bolcheviques de Rusia, con Lenin a la cabeza, este ala que va a terminar siendo la Liga Espartaquista en Alemania, de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht, que va a ser la izquierda de Zimmerwald y con poco van a ser el germen del futuro de la Internacional Comunista cuando llegue la Revolución Rusa, ¿no? Sí, es aquella frase de que los revolucionarios del mundo cabían en un sillón, tenía que ver con que era la minoría, porque además también había otro debate, era la posición frente a la guerra y qué posición tomar frente a la Segunda Internacional, porque ¿no? La mayoría nos animaba a romper eso, que era ese socialismo, una corriente de masas, que teóricamente se apoyaban las banderas de Marx, de Engels, de la revolución socialista comandada por la clase obrera. Bueno, ¿qué posición tomar frente a ello? Sí. Lenin y Trotsky y Rosa Luxemburgo tenían la posición de que había que superar completamente, es decir, que la Internacional Revolucionaria se iba a construir sobre los escombros de esta Segunda Internacional, porque su adaptación, digamos, lo define como parte de todo un periodo histórico. Dice, el oportunismo que los lleva a ellos a apoyar la guerra es el corolario de un proceso, de todo, que tiene que ver con la etapa del imperialismo de la cual estamos hablando, en la cual identifican el progreso de las mejoras materiales, salariales, por ejemplo, de su clase obrera, los derechos políticos que eran motivo de pelea, disputa, de huelga, de conflictos en todos estos países, el derecho al voto, una constitución republicana, todo eso, pasa a asociarse, que ese desarrollo tenía como condición el desarrollo imperialista de estos países. Lo que se denomina también la aristocracia obrera, un sector que pasa como son países capitalistas que viven de expropiar otras naciones, bueno, se supone que están en mejores condiciones los que viven ahí adentro. Entonces, bueno, todo ese va a ser comparten una ventaja histórica residual de la explotación colonial del resto del mundo, digamos, los trabajadores de esas potencias. Ahora, Lenin va a ser el que va más lejos de esto, te digo.
Rosa Luxemburgo, Trotsky van a llegar de alguna manera después. El que dice hay que romper, esta segunda internacional está muerta y va a una lucha durísima, incluso en su propio partido, hasta el partido bolchevique en 1917 queda en minoría cuando dice tenemos que salir a fundar una internacional comunista. Se acabó, una tercera internacional. Volviendo a la polémica con Kautsky, él se centraba mucho en Kautsky porque era el más sofisticado de los reformistas. Kautsky era el teórico, el que director había de los trabajado periódicos con Marx, de la Segunda Internacional y del Partido Socialdemócrata Alemán. Claro, y que tenía argumentos no patrioteros, no decía viva Alemania, vamos a matar a los franceses, sino más rebuscados, pacifistas, pero que finalmente preservaban al Estado burgués y a la adaptación parlamentaria que había sido la muerte del carácter revolucionario de esa internacional. Lenin y Kautsky van a atravesar toda esta etapa en polémicas muy duras que van a, de alguna manera, escenificar, a concentrar esa división del movimiento socialista internacional entre un ala reformista, socialdemócrata, y un ala comunista revolucionaria. Bueno, está el libro de Lenin también que se llama La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, que compila estas polémicas. Y es muy importante, incluso para el devenir de la propia guerra, qué posición adoptaba la socialdemocracia. Está claro que iba a ser una minoría. Por ejemplo, Rusia, de 1912 estaba un ascenso de huelga, de luchas, se venía todo un proceso de nuevo contra y cuando estalla la guerra, todo eso obviamente decae, porque la presión es decir, bueno, no hacer una huelga ahora que estamos en guerra, vas a favorecer al enemigo, todo eso. Pero Trotsky y Lenin dicen, bueno, estaremos en minoría, pero no hace falta traicionar los principios. No, y para aparte esa situación. hay una cosa con las guerras. Porque las guerras someten a una presión a la sociedad. Pocos países terminan una guerra que como la arrancaron, independientemente incluso de que ganen o pierdan. Los gobiernos caen, se somete a nuevas crisis, las condiciones de vida de las masas son golpeadas. Entonces había una apuesta, aunque hubiera un ascenso, eso iba a ir a una crisis, porque las guerras mismas, por el rol que juegan en la crisis capitalista, someten a todas las relaciones políticas y sociales de esa sociedad a una presión tremenda y a la posibilidad de nuevos estallidos y revoluciones. Sí, igual eso está en debate. Vos sabés que Trotsky en un momento discute, en 1914, antes obviamente de la Revolución Rusa, que en realidad la guerra tenía el efecto contrario. O sea, no contrario a lo que vos decís, sino que era perjudicial en algún punto. O sea, por ejemplo, la Revolución Rusa de 1905 estalló, fue precipitada por la guerra con Japón. Pero el hecho de que se haya precipitado no fue un factor de fortaleza, sino de debilidad de la propia revolución. ¿Se entiende? O sea que el hecho de que la guerra precipite un estallido no tiene que ver necesariamente con que eso es cuando las condiciones están maduras para ese proceso revolucionario y que pueden ser derrotados. Pero digo, y hay otro, es cierto igual, se reconfiguran políticamente, pero después está a ellos los que les preocupaba cuando estalla la guerra, era el problema de ¿y el que gana? Es decir, ¿y si gana Alemania? ¿Cuáles son las consecuencias para Rusia? No solo va a tener a ser democracia integrada en el gobierno, sino va a ser una potencia imperialista que va a haber destruido Francia, digamos, se va a estabilizar una situación, de nuevo con una potencia imperialista. Eso no iba a estabilizar las crisis del capitalismo que tenían que ver con su tendencia al derrumbe por sus propias leyes, pero sí iba a cambiar la configuración política que había en el momento, y la preocupación de ellos era eso: ¿cómo preservamos a una región de la clase obrera aun si ganan nuestro gobierno, nuestras burguesías? Porque eso nos va a colocar en un campo muy difícil para afrontar un proceso revolucionario. Importa esto, quiero agregar, porque también, y esto Mering, que es otro de los marxistas de la época, también lo va a desarrollar, es lo importante que es a la hora de la guerra la moral. La moral de estos ejércitos que eran guerra de trincheras, con miles y miles de combatientes a cuerpo, la moral de los soldados era clave. Entonces, ¿cuánto influenciaba a los trabajadores esa idea patriótica de vamos a defender la patria, que el enemigo es esa potencia extranjera que está allá, o ese Estado? Era clave. Entonces, que la socialdemocracia apoyara o no esa campaña de propaganda de los gobiernos a favor de la guerra, también tenía que ver con, era determinante a la hora de cuánta audacia tenían los gobiernos a la hora de llevar adelante esa guerra. Sí, ahí me provoca lo que contás, comentar un poquito las características materiales de la Primera Guerra Mundial, que son particulares, ¿no? O sea, no son ni las guerras antiguas, es una guerra, obviamente, ya con armas de fuego, ya modernas, pero todavía sin la mecanización generalizada que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial en una etapa posterior. Entonces, es esta guerra de trincheras fijas, que capaz alguno vio, hay varias películas que relatan esa situación,
donde las gangrenas, las enfermedades, el frío, la falta de condiciones eran permanentes. No trajimos hoy, yo la verdad que no traje números de muertos, de heridos y todo esto, pero son absolutamente tremendos, porque la guerra no se movía centímetros. Era muy difícil ocupar una posición enemiga, se perdían centenares y centenares de vidas tratando de llegar 50 metros más allá. Era completamente desesperante y aparte se empiezan a experimentar con nuevas armas, como las armas químicas, como bueno, gases químicos, los lanzallamas. Eso después se prohibió por las normas de guerra incluso. Entonces se combina eso con esta guerra de posición de trincheras que era absolutamente desgastante, que duraba años y años, y era realmente condiciones inhumanas en las cuales, bueno, hacia el final, con la Revolución Rusa, con la Revolución Alemana, vamos a ver levantarse a esas trincheras efectivamente contra sus gobiernos, como habían planteado los revolucionarios, la izquierda de Zimmerwald. Un par de esas pelis que, ya que estamos, se me ocurría recomendar. La de Stanley Kubrick, que se llama Senderos de Gloria, o también Patrulla Infernal, viste que antes traducían medio raro a veces las películas. Es un clásico muy lindo sobre justamente ese tema, sobre cómo en los mandos militares ordenaban acciones que eran prácticamente imposibles, eran un suicidio, y que se planteaba, digamos, una violación de la disciplina a los que no lo llevaban adelante, ¿no? Entonces, bueno, es muy buena. Y hay una que es un clásico, que se rehizo en Netflix creo que el año pasado, Sin Novedades en el Frente, que también es muy, muy gráfica y muy fuerte en cuanto a las condiciones que atravesaban los soldados, o en este caso del lado alemán, ¿no? Fue efectivamente una carnicería, pero además contra lo que sí se pronosticaba en la época, porque algo que no dijimos tanto es que hubo conferencias, estos tratados de llegar a entendimientos que estaban condenados al fracaso, la guerra finalmente estalló, pero cuando explota se fue empantanando, es decir, nadie se esperaba que la guerra durara 4 años de masacres y devastara Europa. Eso, si se quiere, es también un paralelismo con la actualidad, digamos, que probablemente el imperialismo yanqui y la OTAN no esperaba que la guerra se prolongue tanto en el tiempo y se complicara tanto años, esta idea que van pasando años. Ahora, imagínate si lo que es Ucrania hoy fuera toda Europa. Bueno, eso, las víctimas se contaban por millones, y también incluso entran algunas determinaciones como el clima, por ejemplo. Bueno, que la invasión a Rusia tantas veces ha sido determinante. El Capitán Invierno, que se supone que tiene una estatua, yo no conozco Rusia, no tuve el placer, pero se dice que tiene una estatua de Capitán Invierno que derrotó a Napoleón, a Hitler, porque bueno, también en el invierno europeo las víctimas, las muertes por enfermedades y por frío eran realmente, se contaban por millones, y marcaron a toda, bueno, pasa a ser parte de lo que termina a volver a esa opinión pública, todos que se habían volcado a la guerra, así, o sea, con distintos argumentos, defensa de la patria, contra el zarismo, con el que fuera. Con el correr de los años, esa situación empieza a cambiar, empiezan las penurias materiales. En Rusia, toda la primera etapa de la revolución, no había pan, no había fila para comprar el pan, entonces los hombres estaban en el frente, las mujeres tenían que hacer la fila para el pan, laburar en la fábrica. Bueno, esa situación pasa a ser un hervidero revolucionario. No, claro, creo que en esta Sin Novedades en el Frente, por ejemplo, me la acuerdo patente la escena, porque está el discurso patriotero. Viene un oficial y da un discurso en el colegio, donde una cantidad de chicos dice, bueno, vamos a la aventura de pelear a la guerra, defender nuestro país, vamos a ser héroes oficiales, y después de ahí a la vivencia en la trinchera, y obviamente en el país detrás de la trinchera también. Es una sociedad militarizada, con raciones, con hambre, bajo la disciplina militar. Bueno, es una situación que se va volviendo invivible, y donde yo quiero volver en esta idea, porque hay un ciclo inicial de patrioterismo, pero la guerra y la revolución están íntimamente ligadas. Lenin lo plantea así, habla de la idea, digamos, del imperialismo como etapa que genera estos ciclos de guerras y revoluciones, porque son una catástrofe. El capitalismo se muestra, digamos, en su carácter sangriento, en su carácter que no tiene un futuro para la humanidad, sino que lleva todo el tiempo a estas nuevas catástrofes y desastres, y la revolución aparece como la explosión de esa sociedad que se subleva contra ese destino al que se ve condenada como la única posibilidad. La posición que algunos seguramente consideran utópica, incluso nos dicen a nosotros en la guerra de Rusia y Ucrania hoy, ustedes están por la confraternización de soldados rusos y ucranianos, ¿es un delirio? Bueno, eso pasó en los frentes entre franceses y alemanes,
entre alemanes y rusos en reiteradas oportunidades, depusieron las armas y confraternizaron, intercambiaron entre ellos, compartieron y demás, en un levantamiento contra los que los mandaban al frente a morir. Este es el gran tema de la Revolución Rusa de 1917, cuyas consignas centrales de parte del bolchevismo eran tierra, pan y paz, ¿no? Era un levantamiento contra el imperio zarista, contra el zar, que venía matando de hambre y oprimiendo a la población, y también era para terminar la guerra. Y la Revolución Alemana también, aunque no va a ser exitosa, es con la firma de esa paz, los soldados, los obreros se levantan y se organizan también en soviets. La va a traicionar la socialdemocracia, pero creo que es importante sacar esa conclusión de cómo el desastre capitalista de la guerra viene unido al levantamiento de los pueblos que para defender su vida tienen que terminar con un régimen que solo los condena a esta basofia, digamos. Sí, y además, bueno, vos lo mencionaste, hubo una oleada revolucionaria, porque si no parece como la excepción y en realidad fue la regla. Es cierto, sí, sí. Todos los países de Europa, bueno, Italia, Grecia, Hungría, los consejos obreros, bueno, vos mencionabas los comités de fábricas, jugaron un papel de tipo soviético en Alemania. Toda la zona estuvo sacudida por revoluciones. Por eso también el debate que después va a venir el socialismo en un solo país y demás, el aislamiento de la Revolución Rusa tiene que ver con que en otros lugares el proceso fue derrotado, pero hubo un estallido revolucionario. Y es muy difícil no asociar parte de ese desenvolvimiento de por qué en un lugar triunfa la revolución, llega un gobierno obrero y en otro no, con el rol justamente de un partido revolucionario que se había preparado, había luchado políticamente contra la traición de la socialdemocracia de la Segunda Internacional, que hacía estas campañas, incluso en términos prácticos, la lucha política en los frentes de batalla, los volantes de confraternización, digamos, bueno, organizaba una agitación. Después en el proceso de cuando se forman los soviets, va a haber soviets de soldados, y va a haber una pelea por influir en los soviets de soldados, porque si bien la idea, la consigna de la paz fue uno de los motores, así como el pan, digamos, cosas tan elementales de la revolución, también es cierto que todavía va a ser usado lo otro. Por ejemplo, en julio, cuando va a haber una etapa de represión, ya pasada la revolución de febrero, caído el zar, va a haber una etapa de represión contra los bolcheviques, se usa la acusación de que eran aliados de Alemania, digamos. Todavía estaba presente el problema de la guerra y qué desenvolvimiento tenía, y va a ser muy difícil, muy tortuoso, pero los bolcheviques van a tener esa consigna de paz sin anexiones, digamos, de rehusarse a jugar un papel de conquista, o incluso extender la guerra por medio de la revolución, por la vía de la conquista con un ejército revolucionario, sino bueno, que la revolución la tenían que hacer los obreros de esos países, contarían con la solidaridad de la Rusia revolucionaria, pero que no se podía saltar ese eslabón. Sí, sí, la toma del poder de los soviets con los bolcheviques al frente en Rusia, la publicación de todos los tratados secretos de la época, el tratado de Brest-Litovsk, donde Trotsky fue el emisario, digamos, de la recién consagrada Unión Soviética, y donde fue a agitar y decir que los alemanes se tenían que levantar junto a los rusos, los trabajadores, los soldados, contra sus gobiernos, a usarlo como una tribuna de agitación, cuando no tenían ni organizado todavía un ejército propio y tenían los alemanes viniéndose encima. Yo creo que, aunque fue una etapa muy difícil, preparó el levantamiento luego en Alemania y en el conjunto de los países, que fue una ola internacional que tuvo huelgas generales y ascenso de lucha hasta en Estados Unidos y en Argentina, donde la Semana Trágica, de alguna manera, es un coletazo bien al sur de esa misma ola obrera roja de levantamientos, revoluciones y huelgas generales que vos comentabas hace un rato. Sí, y bueno, también algo interesante para ver, porque bueno, este sería el factor no deseado de la guerra, digamos, porque bueno, hay potencias imperialistas, van a la guerra, se disputan zonas, era el factor no deseado, pero bueno, obviamente era parte también presente, digamos, formaba parte de los debates previos, por eso digo cómo se preparan los bolcheviques para intervenir en un proceso que caracterizaban que iba a tender a ese lugar, pero después también la guerra termina, bueno, con Alemania duramente derrotada, el gran perdedor. Hay algo que, bueno, termina esta Alemania, el bloque del Imperio Austrohúngaro deja de existir, el Imperio Otomano había caído producto ya de una revolución previa en realidad, porque previa a la guerra, esto es lo que iba a decir, hubo estallidos revolucionarios también. Fue la entrada en escena de grandes masas en países que antes no estaban en el registro de la lucha de clases, si se quiere,
China, México, la región mexicana y demás, pero en particular en Turquía en 1914 se derrumba el Imperio Otomano. Bueno, Europa va a quedar reconfigurada completamente a partir de la guerra. Sin embargo, esa reconfiguración no va a ser una reconfiguración definitiva. Las contradicciones que se presentaban de la crisis capitalista de la época, digamos, la sobreproducción de mercancías, sobre todo la sobreacumulación de capitales, que es lo que se expresa después en el choque entre potencias, y sobre todo, dice Trotsky, analiza mucho cuando estalla la guerra, lo que estamos viendo es que el capitalismo ya no existe en un marco del Estado Nacional. En un momento fue necesario el Estado Nacional para que el capitalismo se estabilizara, porque sin un mercado unificado con barreras aduaneras, con ciertas normas que unifiquen un mercado nacional, no puede progresar el capitalismo. En la etapa en la que estamos, dice él, ahora el capitalismo es internacional, estas presiones se juegan en el plano mundial y no van a ser resueltas por la Primera Guerra, pero sí, es decir, va a surgir Estados Unidos como potencia ya desafiando al predominio que Inglaterra todavía tenía. De hecho, años después Trotsky va a caracterizar que la Segunda Guerra Mundial podía explotar entre Estados Unidos e Inglaterra. Y después Alemania, bueno, va a venir a rearme y todo. Lo que va a estallar en la Segunda Guerra Mundial es el equilibrio precario que había emergido de la primera, digamos. Sí, va a estar el Tratado de Versalles, digamos que con durísimas condiciones, que de alguna manera va a ser uno de los grandes temas de agitación de Hitler contra la paz de Versalles y el régimen que lo instauró. Una última cosa por ahí que me parece que quería reforzar. La caracterización de Lenin del imperialismo, que nosotros dijimos un poco es lo que se puso en juego en la Primera Guerra Mundial, es que no era una política de los gobiernos capitalistas, sino que era el carácter del sistema capitalista en esta etapa histórica. O sea, es un carácter donde las potencias explotan otros países y donde esa competencia internacional, que es comercial, que es económica, que es financiera, pero también se resuelve necesariamente con las guerras. Entonces él decía, no existe un imperialismo pacífico. Esto es muy importante. Era un tema que discutía de vuelta con Kautsky, que planteaba el ultraimperialismo, o sea, la posibilidad de un imperialismo que sea una integración pacífica, una especie de lo que muchos se hicieron la idea de que, por ejemplo, la Unión Europea o las Naciones Unidas, algunos de estos organismos internacionales significaban que no iban a producirse nuevas guerras porque estaba la posibilidad de una armonía entre las potencias capitalistas internacionales. Bueno, el mundo que hoy estamos viviendo, y yo me gustaría que nos metamos ahí para cerrar el programa, te está mostrando que el capitalismo no tiene condiciones de garantizar la paz, que necesita generar estas nuevas guerras de saqueo, que necesita resolver estos choques que inevitablemente la propia competencia capitalista genera con el método de un crecimiento del militarismo y la guerra. Yo creo que muchos de nosotros no nos imaginábamos seguramente estar en un mundo donde el gasto militar, la posibilidad de que vuelva la conscripción incluso forzosa en los países, los niveles de bombas, misiles que se están tirando, bueno, en particular en Palestina, pero en conflictos también en distintos puntos del mundo, fueran un hecho cotidiano de nuestras vidas, y sin embargo los niveles de militarización crecen. Entonces también es interesante, a 100, 110 años, también trazar un balance de estas polémicas, de estas distintas ideas, porque la idea de que el desarrollo capitalista, imperialista, puede ser pacífico, está desmentida por la realidad, por todo este desarrollo histórico que hemos tenido. Bueno, Lenin usaba una frase que a mí me parece muy, muy sintética para resumir esto, que decía, bueno, en un momento las potencias capitalistas se reparten del mundo, pero es imposible en el capitalismo que todos evolucionen de forma homogénea. Entonces, uno progresa más que otro. En este momento que estamos hablando dice, Alemania crece más rápido que Inglaterra, por más que todavía no lo haya superado, crece más rápido. Japón crece más rápido que Francia. Entonces dice, el capitalismo no tiene otra forma de volver a barajar y de renuevo que las crisis en la industria y las guerras en la política, que incluyen esto, obviamente también la destrucción del enemigo, destrucción de capital sobrante y demás. Entonces eso también es lo que estamos viendo hoy, por eso está tan presente incluso hasta esto de que vos decís no es una política sino una naturaleza de las potencias imperialistas. Ustedes fíjense que hasta en los debates, hoy por ejemplo en Estados Unidos, que es la potencia imperialista, que es la que comanda y la que empuja esa guerra en Ucrania, lleva como candidato, esto vos lo sabés mejor, uno de los candidatos, Donald Trump, que parece el favorito, ahora hay que ver, no le volaron la cabeza de pedo hace unos días, pero es partidario de retirarse un poco del frente de batalla en Rusia. Ahora bien, ¿en qué sentido? En el sentido de profundizar la ofensiva contra China, que desataría un conflicto en una escala mucho mayor.
Entonces, no es que hay una diferencia, esto de que no se puede derrotar la guerra imperialista apoyando un bando democrático pacifista de la burguesía. Entiendo que esa sería la conclusión, sino que será una tarea de la clase obrera poder destruir al régimen social que crea justamente y explota y exacerba al máximo estas diferencias nacionales, porque yo por lo menos crecí, nosotros cuando éramos chicos, la idea de la globalización y demás, bueno, el fin de la historia, incluso se decía, ¿no? O sea, claro, no iba a haber más grandes choques porque los negocios capitalistas dominaban todo y no necesitaban, ¿no? De guerras. Que el propio, en realidad, este es un tema de correlación de fuerza. El único momento que hay paz en el capitalismo es cuando la potencia dominante es tan fuerte que el desafiante no se anima, sea otra potencia imperialista que trata de... o guerras de liberación nacional, digamos, contra la opresión imperialista. Bueno, solamente es un equilibrio, digamos, pero siempre la violencia está presente y por eso, bueno. Yo creo que quería un poco reforzar el tema de hoy, ¿no? Ir un poco a eso. Porque la guerra, lo vimos en esto sobre 1914, sobre la Primera Guerra Mundial, pone a prueba realmente de qué madera están hechas las organizaciones políticas que se dicen revolucionarias, socialistas, los políticos. Bueno, a todos pone a prueba, ¿no? Porque una cosa es hacer un discurso en épocas de paz, de tranquilidad, y otra cosa es cuando todo el peso del Estado, de una sociedad, se mete en una movilización de este tipo. Dice, nuestra vida está en juego. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Sos un traidor a la patria? Entonces se ponen en juego cosas impresionantes y muchas veces organizaciones que en su carácter político, teórico, son débiles, quedan impactadas por esto. Y lo volvimos a ver, como se vio en 1914, en 2022, con la guerra interimperialista entre Rusia y la OTAN que se está llevando adelante en Ucrania. Gran parte de la izquierda internacional eligió uno u otro de esos bandos reaccionarios. Hoy no lo vamos a desarrollar el conflicto en detalle, pero tenemos organizaciones, incluso, hay que decirlo, organizaciones argentinas, que comparten con nosotros el Frente Izquierda, Izquierda Socialista, el MST, apoyan el bando de Zelensky, que es un gobierno que no solo es derechista y antiobrero, sino que es un peón de la OTAN en la región. Es tremendo. O sea, estamos ante una bancarrota, una crisis en la izquierda internacional en su carácter revolucionaria, que no sé si es igual a la de 1914, pero que tiene muchos puntos en común. Y el Partido Obrero viene haciendo un trabajo para reagrupar las fuerzas internacionalistas. Incluso así arranca el título de un manifiesto que votamos este mes en una reunión acá en Buenos Aires con organizaciones de más de 10 países, que justamente nos estamos unificando en el rechazo a la guerra imperialista, en el apoyo a la resistencia del pueblo palestino contra Israel, de vuelta, un tema del que hablaremos seguramente más en otra oportunidad, y contra todos los gobiernos capitalistas del hambre, de la guerra, ¿no? Como un poco titulamos, o la miseria creo que lo pusimos, un acto que hicimos acá en Buenos Aires junto a delegaciones de todos estos partidos. Creo que es interesante que recomendemos también la lectura de ese llamamiento, que no son solo unos puntos, es un desarrollo político para entender el mundo de hoy y la relación entre la crisis capitalista, estas guerras, las fuerzas de ultraderecha que están surgiendo en el mundo, como Milei, como hace poco la movilización, ¿cómo se llama? Rassemblement Nacional en Francia, de Le Pen, como lo expresa Trump en Estados Unidos o Bolsonaro, ¿no? Y que muchos nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, ¿cómo combatimos contra estos? Hay que entenderlos como parte de este mismo proceso capitalista, parte de este proceso de crisis, y hay que reagrupar, como en aquel momento, las fuerzas internacionalistas y revolucionarias. Del Partido Obrero estamos contentos, nos parece que dimos un paso junto a un montón de organizaciones interesantes de Grecia, de Italia, de Turquía, de Estados Unidos, de Cuba, de Brasil, de Chile, de Perú, bueno, no me quiero olvidar de ninguno de los compañeros de Serbia y Croacia, han sumado su firma esta semana, de Azerbaiyán. Así que bueno, es una red de fuerzas internacionalistas que se está empezando a tejer para oponernos a la guerra imperialista hoy. Una lucha política clave, porque ustedes fíjense que en Argentina, donde tenemos un presidente que hace bandera de su adhesión a la OTAN, de que pide el ingreso a la OTAN, de que vamos a la guerra, que se usen armas, en forma casi incluso que hasta puede llegar en un determinado momento a tener consecuencias para el país, meter a Argentina, involucrar a un país en el apoyo a esa guerra. Que parte, digamos, de esta ofensiva, ese cerco militar de la OTAN sobre Rusia.
es muy importante porque, bueno, y además eso refuerza, es un punto de choque, insisto, con el gobierno y por supuesto con el imperialismo, digamos. Apoyar a Zelensky refuerza al régimen de genocidio de Israel también. Sí, y a Netanyahu, con esto, bueno, Israel. por eso, que importa, porque vos decís hoy, no es lo mismo hablar en un tiempo de paz que cuando todo el Estado se moviliza para la guerra. Bueno, Israel es un Estado estructurado a partir de la guerra. Su columna vertebral es el ejército, es el servicio militar obligatorio. Y ahí esta idea de movilización de, bueno, vamos a la guerra porque es la defensa de nuestra existencia como Estado, aunque sea la guerra contra una población que está encerrada y sin ni ayuda humanitaria, si quieren, en la Franja de Gaza, bueno, o el avance en Cisjordania y demás. Bueno, ahí es el ejemplo de estados ya militaristas al máximo, armados en torno a la guerra y cómo estructuran toda la vida política alrededor de eso. Y a la vez, lo importante de estructurar esto, reagrupar las fuerzas internacionalistas revolucionarias en torno a la guerra, por un lado por su importancia crucial que tiene lo que vos arrancamos el episodio diciendo, que es esto el papel que juega la guerra en la etapa de crisis capitalista. Y por otro lado, las movilizaciones contra la guerra y las masacres imperialistas, que las charlamos también sobre todo en el segundo episodio, que cuando charlamos de la guerra de Vietnam, que bueno, hemos visto movilizaciones de masa, de millones de personas, ocupaciones de universidades, huelgas, bloqueos de puertos y de fábricas armamentísticas, con el cual es un factor de movilización de la clase obrera y una posición correcta respecto al conflicto y a la guerra en Ucrania también es una forma de desenvolver favorablemente esa irrupción popular y que bueno, que efectivamente sean las bases de un proceso como el que, bueno, el final que sí tuvo un poco la Primera Guerra Mundial, digamos, que fue... Está claro, los Biden, los Macron están desgastados por la guerra, Trump es un monstruo, un racista, Milei acá en Argentina se embandera con ellos y nosotros ya vamos a estudiar esta historia, no repetirla y estamos fortalecidos por los jóvenes, por los trabajadores que en todo el mundo están saliendo contra la guerra imperialista en Ucrania y contra el genocidio al pueblo palestino. Terminamos por hoy acá, nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal de Prensa Obrera y síganos en Instagram, somos Historia de Otra Clase, los esperamos en el próximo episodio.